Buenas tardes, señoras. Dios las bendiga y gracias a Dios por cada una de ustedes que tienen su corazón dispuesto a crecer y a vivir una vida con Dios. Vamos a continuar con el estudio de hace 15 días que era sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento, un cambio de mente. Vimos la vez pasada lo que era el cambio de 3 puntos importantes que eran considerando mis caminos, el llamado, y vimos también el cambio de mentalidad. Vimos cómo Dios nos habló a través de eso y nos dio una enseñanza de lo que es obediencia, de lo que es considerar realmente un camino llevado por Dios, ¿verdad? Vamos a continuar con la respuesta al llamado que tenemos que tener cada una de nosotras en el momento en que Él nos llama. Y vamos a caminar sobre eso y vamos a darle vamos a dar poquito a poco un final más o menos en lo que es el del arrepentimiento para seguir creciendo, para seguir llevando nuestra vida a manos de Dios, ¿verdad? Y sabemos que hablamos de todo esto la vez pasada y yo sé que el llamado pues de Dios al arrepentimiento puede ser muy difícil, no puede ser placentero para muchas porque para nosotras es muy difícil dejar todo por lo que hemos, o sea, todo lo que hemos vivido durante todo este tiempo, lo que hemos llevado en nuestra vida de verdad, de tranquilidad, supuestamente, ¿verdad? Es muy difícil cambiarla, es muy difícil quitar muchas cosas de las cuales venimos arraigadas, ¿verdad? De nuestro pasado, ¿verdad? Pero debemos recordar que es el simple hecho de que Dios revele el pecado en nuestra vida y nos llame a arrepentimiento es una prueba de gran amor y de misericordia de Dios, ¿verdad? O sea, que tan grande es su amor que nos ve en el fango, nos ve en caminos que no debemos estar y sin embargo ahí está con nosotros, ¿verdad? Cualquier otro ser humano dice, no, yo la dejo y que siga su vida, ella es la que se pierde y no yo. Pero sin embargo Dios con su gran amor está ahí, cuidándonos y guardándonos de todo lo que hacemos, ¿verdad? Y debemos también entender que el mejor momento para responder a ese llamado debe ser de inmediato. De lo contrario, mientras más tardemos, mientras más resistencia pongamos, más difícil será humillarnos y arrepentirnos, ¿verdad? Porque el orgullo, increíblemente, el orgullo es tan fuerte, el orgullo es tan habilidoso para hacernos sentir que estamos bien en lo que estamos, ¿verdad? Que nos es difícil y nos hacemos muy fuertes y decimos, no, estoy bien en lo que estoy haciendo, otros están equivocados, no yo, pero porque estamos arraigados a eso y porque es difícil. Mientras más pongamos nuestra mente en que estamos bien en lo que estamos, más difícil va a ser. Va a ser tener un arrepentimiento genuino y una verdadera cambio, un verdadero cambio en nuestra mente. Ahora sabemos que Dios nunca va a pedir que hagamos algo para lo cual no estemos preparadas. Independientemente de cuál sea nuestro pecado y la dependencia sobre él, por su gracia, Dios nos puede liberar. Veamos en 1 Corintios 10:13 y 2 Corintios 2:9, donde Dios nos confirma que no estamos solas en el momento en que decidamos cambiar nuestra mentalidad, en que decidamos ser obedientes y estar junto a Él, ¿verdad? Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentadas más de lo que podamos resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En conclusión, por lo tanto, debemos creer que Él será fiel y estará ahí en el momento de arrepentirnos y nos dará su gracia, ¿verdad? Después vemos en 2 Corintios 12:9, donde dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Definitivamente, su poder y su gracia se perfecciona en nosotras, que somos débiles y que somos difíciles. Él se perfecciona en nosotros, entonces tenemos que tener la seguridad de que Él va a estar ahí y de que Él nos va a guardar en este momento de cambio, ¿verdad? Ahora, recordemos que aún en la vida de un hijo de Dios el pecado nos lleva a la destrucción. Para esto vamos a ver una verdad que te demuestra lo que podemos ver en la vida de Usías en 2 de Crónicas 26, del 3 al 5 y del 16 al 21. Vamos a empezar a leer. Dice, Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías y de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor, su Dios. Pues entró en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías, entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor. Pero del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto a él, al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes le miraron, y he aquí tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor, y su hijo Jonatán al frente de la casa del rey, gobernando en la tierra. Qué difícil, ¿verdad? Vamos a ver que mientras Usías buscaba del Señor y fue un hombre que entendía la dependencia a Dios y que sabía que sin Dios no era nada, Dios le tuvo, por tanto, Dios estuvo ahí, por tanto, y lo guardó y lo prosperó y le bendijo siempre, ¿verdad?
Ahora vamos a hacernos 3 preguntas para analizar esta y para sacar de ahí de esas 3 preguntas realmente lo necesario que es la dependencia de Dios y lo que es la humildad. Ahora vamos a ver. ¿Qué cambios qué cambios ocurrieron en la vida de Uzías que hizo que fuera infiel a Dios? Lo vemos en el verso 17. Vamos a leer el verso 17. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, perdón, el 16, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso. O sea, orgullo. Cuando nosotros nos creemos fuertes y nos creemos que estamos bien, nuestro orgullo trabaja de tal manera que nos llena la mente de que no necesitamos a nadie ni a nada para poder seguir adelante. Y es ahí donde el orgullo trabaja y nuestra mente se corrompe y empieza a hacernos sentir, como dicen, que somos todo y no necesitamos de nada, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a Uzías. O sea, se llenó de orgullo y se le olvidó que la fuerza y que todo lo que él era, simple y sencillamente era por Dios, no por él mismo. Ahora, mientras estaba en medio del pecado, ¿verdad? Uzías le fue dada una oportunidad para arrepentirse, porque Dios nos da oportunidad para arrepentirnos en medio del pecado, ¿verdad? ¿Cómo llamó Dios a Uzías arrepentimiento? Lo vemos en el verso 17 y 18. Dice, entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Perdón. El amor de Dios. El amor de Dios, viendo el orgullo y viendo todo aún así, el amor de Dios, queriéndonos salvar de algo, queriéndonos sacar de eso. Dios quería que Uzías entendiera lo que estaba haciendo, pero el orgullo fue más fuerte. Su orgullo hizo que él no viera lo que estaba haciendo y en realidad cómo respondió a Dios, cómo respondió Uzías cuando fue confrontado con esa verdad, cuáles fueron sus consecuencias. Vemos esto en el verso 19, 20 y 21, donde dice, pero Uzías con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó a la frente delante del sacerdote, la casa del Señor, junto a él, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron y aquí tenía lepra en la frente y le hicieron salir de allí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. El Señor lo hirió, ¿por qué? Porque no pudo haber en él humildad y no pudo haber en él ningún tipo de arrepentimiento, porque el orgullo fue más fuerte. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo hirió. Lo hirió y él murió así. Él llegó a morir totalmente
lleno de lepra y olvidado de todo el mundo y echado de donde estaba, porque aquí lo dice, el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separado, ya que era leproso porque fue excluido de la casa del Señor, y su hijo Jonatán estaba al frente de la casa del rey, del gobernador del pueblo y el pueblo de la tierra. Hasta ahí nos lleva el pecado. Hasta ahí nos lleva la falta de obediencia y la falta de sensibilidad a lo que el Señor nos llama, ¿verdad? El orgullo puede ser terrible en nuestras vidas y nos puede llevar hasta ese momento de muerte y de separación de Dios, ¿verdad? Igual lo vemos también en Romanos 6:23. Vemos claramente que la palabra de Dios, Romanos 6:23, vamos a buscar Romanos 6:23. Dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Vemos claramente que la palabra de Dios es clara, que el pecado siempre producirá un precio que tenemos que pagar en nuestras vidas. Y como lo declara este versículo, la paga del pecado es muerte. El problema viene cuando vivimos el pecado y no tenemos un verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios nos declara que nuestro pecado y corazón no arrepentido traerá a nuestras vidas duras consecuencias, ¿verdad? Ahora, el propósito del arrepentimiento no es hacernos sentir mejor con nosotras mismas, sino restaurar nuestra relación con Dios. ¿Y para qué restaurar nuestra relación con Dios? Simple, para que mi vida pueda darle gloria a Él y para que podamos ser usadas a su propósito, ¿verdad? Examinemos con 5 puntos nuestros corazones, ¿verdad? Ya que hemos hablado tanto que hemos ido hablando y hablando de realmente lo que nos lleva al pecado, lo que nos trae la separación a Dios, ¿verdad? El hecho del pecado. Ya que hemos ido hablando tanto sobre todo esto, analicemos nuestros corazones, que es en realidad lo que nos ha traído hasta aquí el día todos estos días, todas estas semanas que hemos estado hablando sobre esto. El primer punto es, un arrepentido renueva su mente con la verdad de la Escritura. Si no leemos la Escritura, si no estamos atadas a ella, nuestra mente no va a tener un cambio, no va a tener algo bueno que entender sobre nosotras, porque siempre vamos a estar si no leemos, si no entendemos, si no buscamos, siempre vamos a tener nuestro mismo pensamiento de siempre. Y no va a tener un cambio en nuestras vidas y vamos a seguir siendo las mismas. Y eso nos va a llevar a la separación y de la separación a la muerte, ¿verdad? Dice, no se amolden, en Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformadas mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Obediencia. Necesitamos ser obedientes a leer, a responder al llamado con sabiduría, ¿verdad? El segundo punto, el arrepentido responde a Dios inmediatamente a la primera señal de convicción. Admite, se aparta y vuelve a Dios.
Vemos esto también en segunda de Pedro 1:10, que dice, por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llamado a la obediencia. Esto nos habla este versículo. Llamado a la obediencia. ¿Para qué? Para tener la seguridad. O sea, qué lindo es saber lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es la voluntad agradable y perfecta que Él quiere para nosotros? El cuarto punto es un arrepentido obedece, cumple totalmente a Dios, rechaza el placer que le proporciona el pecado. Primera de Samuel 15:22 nos dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia, Dios nos pide obediencia. Dios nos pide obediencia a su llamado al arrepentimiento. Es simple y sencillo. Dios en todos los versículos nos habla de obediencia, de llamado, de arrepentimiento y también de promesas. O sea, Él en cada cosa nos promete algo también. Aparte de que nos da bendición, aparte de que nos da tantas cosas. El quinto punto dice, el arrepentido sigue a Dios personalmente. La actitud de su corazón es, aunque otros no me acompañen, yo le seguiré a Él. Deuteronomio 5:23 nos dice, sigan por el camino que el Señor tu Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de la larga vida en la tierra que van a poseer. Obediencia y recompensa. Dios nos da ahí el hecho de que si queremos, o sea, que si obedecemos, vamos a tener una recompensa. Y una recompensa que nos hace sentir bien, que nos hace sentir placenteras, que nos hace sentir hacia adelante, no lo que nos ofrece el pecado, no lo que nos ofrece el orgullo, que más bien nos hunde y nos lleva a sentirnos desoladas, a sentirnos fuera, a sentirnos rechazadas y humilladas. Deuteronomio 28, este fue el que leímos, Deuteronomio 28:1 dice, no vimos el quinto punto, perdón, el quinto punto dice, el arrepentimiento acepta fielmente la disciplina de Dios, puesto que se da cuenta de que el pecado tiene consecuencias, acepta la disciplina de Dios como un acto de amor y un recordatorio la próxima vez que enfrentemos la tentación. Deuteronomio 28:1 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandatos o mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Obediencia y bendición. Obediencia y bendición es lo que nos da el Señor en todo lo que nos manda, pero ¿cómo vamos a entender todo esto si no escudriñamos la palabra de Dios?
no tomamos un momento cada día para leer sus promesas, para leer todas las bendiciones que Él nos tiene y para tener fuerzas, para arrepentirnos todos los días de lo que hagamos. Necesitamos tomar decisiones en nuestras vidas y necesitamos tomar las mejores decisiones, que es algo que, bueno, que uno tiene que pedir todos los días. O sea, Dios nos da sabiduría toda la que los pidamos. Y esa sabiduría nos va a hacer entender todos los días que necesitamos de Dios día a día, hora a hora, minuto a minuto. Porque en segundos nuestra mente nos puede engañar y nos puede hacer caer. Ahora, yo quiero dejarles a ustedes estas dos preguntitas para que cada una las analice durante esta semana, durante estos días. O sea, yo las insto y las invito a que de verdad tengamos un anhelo por estar lejos del pecado. O sea, no, sabemos que eso, que es difícil, sí. Sabemos que para nosotras día a día, hay piedritas de tropiezo en cada segundo y en cada momento y que eso es difícil, pero anhelemos en nuestro corazón ese deseo de no hacerlo, ese deseo de cambiar todos los días un poco, un poquito, un poquito, un poquito. Y entonces tener la sabiduría de que tenemos que tener la palabra de Dios y que tenemos que analizar siempre lo que hagamos y lo que digamos para poder ser unas mujeres sabias. Esta pregunta dice que les voy a dejar, son dos preguntitas que les quiero dejar, dos preguntitas con las que quiero y después lo voy a poner en el grupo de mujeres para que de verdad las escribamos en un cuaderno y pongamos y analicemos nuestra vida de verdad. Dice, ¿me ha dado Dios convicción de algún pecado en específico en mi vida, del cual no me haya arrepentido? De ser así, ¿estoy dispuesto a arrepentirme de estos pecados ahora mismo? Es analizar de verdad, o sea, ¿qué anhelo yo? Que seamos no solo oidoras, sino hacedoras de lo que oímos, de lo que estamos oyendo, de lo que hemos oído todos estos días para atrás y de lo que estamos oyendo hoy. No solo tengamos por oído hoy, sino seamos hacedoras de eso, de lo que Dios nos está enseñando y de lo que Dios nos está llamando a sacar de nuestras vidas para poder tener una vida de plenitud y de gozo junto al Señor. Arrepentirme a cosas que sabemos que no están bien en nuestra vida. A sacarlas poco a poco, a pedirle ayuda a Dios para que tengamos fuerza para salir de eso. Ahora, estoy dispuesta a rendir a otra creyente de aquellas áreas de mi vida donde haya fallado de forma tal que pueda desarrollar nuevos patrones de victoria. Esto es importante en una vida, o sea, es importante una vez que hayamos reconocido y nos hayamos arrepentido, buscar a alguien, una mujer sabia que nos ayude y que nos vea con amor y con estima y que ore por nosotros. O sea, necesitamos de alguien. Sabemos que está Dios, sí, y es el primero y es el único, pero siempre necesitamos de alguien que ore por nosotras. Siempre necesitamos de alguien que nos dé un consejo, que nos dé un aliento, que nos dé un abrazo y que nos digan, sigan adelante,
que Dios está con ustedes. O sea, necesitamos un aliento y nada más que una mujer sabia que lea la palabra, que sepamos nosotras que nos va a guiar por el mismo camino donde queremos ir. Al menos yo tengo dos. Yo tengo dos mujeres sabias en mi vida que han sido para mí mi caminar, y que cuando me siento caer, solamente necesito escribir y decir, oren por mí porque estoy en este momento mal. Y ellas oran por mí. Y yo sé que oran por mí. O sea, Dios nos pone, Dios no nos dejó así con tanta gente alrededor nuestra para que seamos solo gente y nada más. Debemos amarnos, debemos cuidarnos unas a otras, debemos orar una con otra y vivir el dolor de una y vivir el dolor de la otra. Y pedir siempre a Dios que esté sobre aquella persona, sobre mí, sobre cualquier otra. Muy bonito para nosotras a veces como mujeres es, viste, qué feo que se expresó tal, o viste, qué feo que andaba vestida aquella, que, ¿por qué no podemos ser amorosas? ¿Por qué no podemos decir, Señor, ella se expresó mal, ella habló feo, trae a su corazón, redarguye su vida para que ella, y oramos por esa persona, y oramos por esa amiga, y oramos por esa compañera. Necesitamos acompañarnos unas a otras en este llamado al arrepentimiento y agarrarnos de la palabra de Dios para poder tener una buena convicción de seguir a Dios. Responder a Dios es más importante que cualquier otra cosa. Si Dios te habla, es el momento de responder. Estar dispuestas. Recuerda, Él te ama, te ofrece guía, Él te ofrece gracia para abrir todo pecado, cubrir todo pecado, y anhela que camines en libertad y en gozo. Dios anhela que nosotros caminemos en libertad y en gozo. Yo me pongo a pensar a veces, yo tengo, ¿qué puede ser? Unos 12 años de haber empezado mi vida con mi real vida, porque yo muy joven conocí del Señor, pero era de las que pensaba que estaba bien, pero no estaba bien. Cuando yo empecé a conocer del Señor ya realmente como tenía que ser, yo recuerdo muchas cosas que he pasado. He venido caminando lentamente, poco a poco, y yo pienso que Dios ha sido grandioso conmigo en el sentido de que ha sido fiel y que ha estado ahí, y he visto poco a poco en mi vida los cambios. Han sido difíciles, ha sido realmente difícil cambiar, realmente difícil caminar el camino que Dios quiere, pero es importante responder al llamado, es importante querer tener una vida con Dios de gozo y de libertad. Vamos a escuchar una canción. Yo sí les pido, hermanas, que esta semana tengamos en nuestro corazón de verdad ese anhelo a tener a Dios en nuestras vidas, pero a tenerlo de verdad en como les dijera, en serio. O sea, no porque quiero, no porque, porque sí, sino porque decir en mi corazón,
si quiero eso. Dios ve Dios ve en nosotras el anhelo de cambiar. Y no importa, digamos, si caemos o lo que sea, pero Dios sabe que en nuestro corazón está el anhelo de cambiar. Pero si Él no lo ve, nosotras no vamos a salir adelante nunca. Entonces, yo sí les dejo estas dos preguntitas, ahora yo se las voy a poner. Y quiero que mediten en ellas, que analicen en ellas, escudriñen la palabra. Como dice esta señora, ay, se me olvida el nombre de ella, pero ella dice, lean las escrituras. Es tan bonito. Yo antes decía, no, yo no puedo leerla porque no la entiendo. Y ahora yo abro un versículo y es tan fácil para mí analizarlo, entenderlo y meditarlo. Y es Dios en mi vida, es Dios en mi corazón, es Dios en mi anhelo de ser la mujer virtuosa de Proverbios 31. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Es humillarse, es quitar todo orgullo, es sacar todo aquello que nos separa de nuestro Dios y anhelar vivir una paz y un gozo que solo Él da en nuestras vidas. Es para poder llevar ese fruto que Dios o sea, lo que Dios quiere que nosotras seamos y llevemos fruto a los demás y a las demás. O sea, qué bendición y qué grande es Dios que nos ama tanto, que nos da tantas cosas para que nosotras lo podemos dar a las demás. Porque aquí no está solo el hecho de que yo voy a recibir gozo y voy a estar en paz y voy a ser feliz. Es darle a las demás, es amar a los demás, es querer a los demás, es anhelar que esa otra persona viva lo que yo estoy viviendo. Viva lo que yo estoy viviendo en plenitud y en gozo. Vamos a orar, señora. Les pido de verdad de corazón que cada uno en su mente y en su corazón anhele esta semana meditar sobre de verdad un arrepentimiento, porque ese arrepentimiento es un llamado del Señor a cada una de nosotras para un avivamiento.